objetivo. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. El tema de hoy es modelo pedagógico nacional y regional, y un cordial saludo para el tutor Richard Norman Gómez. Vamos a ver la unidad 2, modelo pedagógico nacional y regional. Para eso vamos a hacer un foro de discusión oral con los siguientes temas a desarrollar: fundamentación de un modelo pedagógico, tipos de modelos pedagógicos, el modelo pedagógico y la escuela nueva, papel del modelo pedagógico en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica. En el foro de educación oral hay unos objetivos, los cuales vamos a ver: analizar la estructura, los fundamentos y características de los principales enfoques pedagógicos. Y otro objetivo es caracterizar el modelo pedagógico actual de los diferentes niveles del sistema educativo nacional y regional. Estos objetivos los queremos lograr por medio del intercambio de opiniones, planteando 5 preguntas referentes a los temas mencionados, y así poder compartir habilidades, experiencias o respuestas o preguntas. El foro de discusión oral va a tener una moderadora, la especialista Elizabeth Sáez Suárez, la panelista número 1, Loriluz Navarro Sáez, licenciada, y la licenciada panelista número 2, Jenis Pastrana Alzandre. El tiempo que tenemos para la discusión es un tiempo máximo de 20 minutos, y para cada pregunta tendremos un tiempo máximo de 3 minutos. Primera pregunta: ¿cuáles son las bases teóricas o fundamentación sobre la que se construye un modelo pedagógico? Explicar cada una. Recuerden que la pregunta debe durar 3 minutos máximo. Bueno, quiero hacer mi intervención. Sí, muy bien. Con la licenciada Loriluz Navarro va a empezar. Bueno, respondiendo a esa pregunta de cuáles son las bases teóricas o fundamentación, tenemos la teoría psicológica. La teoría psicológica más que todo trata de cuál es el comportamiento que debe tener el individuo, de qué manera aprende el individuo, cuál es su pensamiento, cuáles son sus emociones. Pues en esta teoría se debe comprender que el estudiante está abierto al aprendizaje cuando sus emociones están de forma positiva, y pues de igual manera cuando tiene las emociones negativas también debe saber controlarlas. La teoría sociológica, que tiene que ver con cómo es el comportamiento que tiene el individuo con la sociedad, cómo se enfrenta a la sociedad en que vive con las demás personas. La teoría axiológica, que tiene que ver con los valores. La teoría pedagógica, que ya es más que todo la parte cognitiva en cuanto a los conocimientos del estudiante. La teoría epistemológica trata de explicarnos cómo está. La teoría epistemológica nos dice que es un conjunto de hechos verificables, y esta teoría se encarga de establecer la forma de cómo esos hechos explorados, investigados y verificados serán entendidos dentro de un currículum. Sabemos que la epistemología es la ciencia que se encarga de dar esa verificación a todo lo que se quiere investigar, a todo lo que se quiere experimentar. Entonces, estas teorías son fundamentales para la construcción de un modelo pedagógico. Muy bien, con la licenciada Loriluz Navarro Sáez, que ha contestado muy bien la pregunta. Seguimos entonces con la segunda pregunta. Explicar la importancia de la clasificación de los modelos pedagógicos. ¿Con quién vamos a empezar? Bueno, yo también quisiera hacer una intervención aquí. Muy bien, licenciada Loriluz Navarro, siga adelante. Bueno, dentro de la clasificación de los modelos pedagógicos son importantes para cumplir con los nuevos retos que requiere la sociedad actual, y así poder ir reformando el currículo.
Sabemos que los modelos pedagógicos han venido evolucionando a través que ha evolucionado la historia, pero para bien, para mejorar. O sea que ya pasamos inicialmente de un modelo tradicional a hoy en día, donde ya el aprendizaje de los estudiantes es supremamente fundamental y que éste lo haga de una forma activa. Entonces es importante esa clasificación, porque también se permite organizar el plan de estudios, verificar bien de qué manera se va a abordar el tema o la temática con los estudiantes. Es importante para hacer cambios indispensables en el proceso de enseñanza de los estudiantes, y también porque permite enfocarnos en la forma como se van a trabajar los diversos factores, como los objetivos, los contenidos. Entonces, en pocas palabras, si nosotros clasificamos bien cada uno de los modelos, podemos saber cuál es el que vamos a abordar o cuáles vamos a tomar para poder abordar una clase dentro o fuera de un aula de clase con los estudiantes. Entonces, esta clasificación nos va a permitir saber cuáles son los objetivos a los cuales queremos llegar, cuáles son las metodologías, las estrategias que debemos utilizar para que se logre todas las metas o los objetivos planteados en el currículum. Muy buena respuesta. Voy a opinar algo. Gracias a la clasificación de los modelos pedagógicos, nos hemos podido dar cuenta que a medida que avanza el tiempo, que cambian los tiempos, también van cambiando los modelos pedagógicos. Hasta hoy en día nos podemos dar cuenta que actualmente se tiene en cuenta el desarrollo de competencias integrales de las distintas dimensiones humanas, como son la biológica, social, emocional, cognitiva y espiritual. Quiere decir que el ser humano se va a preparar para enfrentarse a este mundo cambiante y pueda vivir en una sociedad. Muy bien, seguimos. ¿Qué opina la licenciada Jenny Salsandre? Bueno, yo opino que la clasificación de los modelos pedagógicos son muy importantes en esta época que está globalizada, porque le permite al docente pues adaptarse a la sociedad actual, escogiendo un determinado modelo pedagógico para llevar a la práctica esa enseñanza que él quiere que sus estudiantes aprendan, ya sea el mismo modelo tradicional o mirar más a un modelo constructivista. Entonces eso depende más que todo de la sociedad y de la cultura donde se encuentre incrustada el aula de clases. Muy bien, buena participación. Seguimos con la siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de los modelos predominantes en Latinoamérica? ¿Quién desea participar? Pues aquí voy a intervenir yo. La licenciada Lolilu Navarro, adelante. Bueno, el modelo tradicional realmente tuvo, ha tenido grandes impactos. Primero, recordemos que el modelo tradicional solo se transmitían los contenidos curriculares. Era primordial preparar al estudiante de forma intelectual. El estudiante era un receptor pasivo, es decir, el estudiante no tenía ninguna clase de participación. Era impactante ver analizar cómo un estudiante se quedaba estático como si fuera una estatua. ¿Por qué? Porque realmente no podía dar sus opiniones, sus aspectos con respecto a una temática. El docente debía ser un experto, claramente. ¿Por qué? Porque debía abordar toda la temática y la debía conocer al pie de la letra. El principal método era la memoria. Y un impacto positivo de este modelo tradicional es el desarrollo de cualidades innatas a través de la disciplina. La disciplina en ese modelo era supremamente, en algunos docentes que hoy en día posiblemente manejen todavía ese modelo tradicional, abordan una disciplina extrema. Los estudiantes se rigen a todo lo que el docente les está impartiendo o imponiendo. Un impacto negativo
es el conocimiento transmitido sin espíritu crítico. Como ya lo había manifestado, el estudiante no tenía ninguna participación activa, por lo tanto no podía dar su parte crítica a través de los temas que ha abordado el profesor. Entonces eso es un impacto negativo. Muy bien, también hago un pequeño aporte aquí. Al estudiante ahí se privaba de tener una libertad de ser creativo. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, aquí hablando en la misma pregunta, el modelo de escuela nueva, que también tiene sus impactos. ¿Por qué? Porque empezamos por una escuela tradicional y luego se surgió a finales del siglo XIX la escuela nueva, donde ya el estudiante es activo. Mejora la relación entre el docente y el estudiante, ya no es una relación hermética, prevalecen los intereses del estudiante. La metodología es una metodología de aula activa. Cada edad tiene su carácter propio, o sea, el mismo estudiante incluso podía determinar cuál era la disciplina que podía impartir dentro del aula de clase con sus compañeros, cuya disciplina podía ser pues individual o de forma colectiva. Bueno, Conocimiento. les recuerdo que el tiempo le quedan 10 segundos. Bueno, de todas maneras, quería aportar aquí que el impacto positivo es que preparar para la vida niños felices. Cuarta pregunta, decimos la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que responde un modelo pedagógico? Explicar cada una. ¿Con cuál de los dos panelistas seguimos? Pido la palabra. Adelante, la licenciada Jenny Alzandre. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, según Rafael Flores Ochoa, existen 5 preguntas claves. Disculpa, Jenny, un momentico, alzar un poquito más el tono de voz. Según Rafael Flores Ochoa, muy bien, nos dice que existen 5 preguntas claves que cualquier modelo pedagógico debería responder. La primera de ellas es cuál es ese ideal de persona que se quiere educar. Es decir, si queremos a un estudiante sumiso o a un estudiante activo que sea capaz de innovar, de crear dentro de una sociedad. La segunda pregunta es a través de qué o con qué estrategia metodológica, es decir, qué estrategia va a utilizar el docente para enseñarle al estudiante y qué estrategias le va a dar al estudiante para que él pueda tener un aprendizaje significativo. La tercera pregunta es con qué contenidos y experiencias educativas se va a manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo vamos a clasificar esos conocimientos que queremos que el estudiante aprenda y que posteriormente lleve a la práctica. La cuarta es a qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo. Si es un proceso formativo que se va a llevar por etapas y teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, o si se va a medir a todos con la misma regla, por así decirlo. Perdón, le quedan 30 segundos, licenciada Jenny. Y la última pregunta que responde a un modelo pedagógico es ¿quién dirige el proceso formativo? Si es el docente únicamente el centro de enseñanza y aprendizaje, o si es el estudiante, o es que si ambos interactúan mutuamente para lograr los objetivos de aprendizaje. Muy bien, buena participación, seguimos. Quinta pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica? ¿Con quién desea participar? Pido la palabra. Bien, adelante. A lo largo de la historia de Latinoamérica, de los países que conforman este territorio, podemos decir que han habido muchos, pero muchos paradigmas educativos.
o mejor dicho, modelos educativos que se han llevado a la práctica desde la llegada de los españoles al territorio americano hasta la actualidad. Entonces vemos que iniciamos con un modelo tradicional hasta pasar a un modelo constructivista. Entonces son dos corrientes tan diferentes que nos dan a pensar que los paradigmas sobre educación se han ido transformando de acuerdo a las necesidades culturales, sociales, económicas de cada época. Entonces no podemos decir que la enseñanza de hoy es la misma de hace siglos, todo ha ido cambiando. Por ejemplo, llegamos a un paradigma en que la educación se mide por competencias, es decir, que el estudiante debe, apenas salga pues, de su formación inicial o más bien del bachillerato y luego pasa por una universidad, debe responder a las exigencias del mercado. Disculpe, licenciada Jenny, faltan 30 segundos. Porque nos encontramos en una sociedad globalizada y él debe responder en base a sus competencias a esas necesidades. Entonces ahí vemos que el paradigma aún sigue constante, aún sigue cambiante y no podemos saber qué nos espera años más adelante en cuanto a temas educativos. Cortada la pregunta. Bueno, muy bien, buena participación, adelante. Quisiera pedir la palabra hace unos segundos. Sí, adelante, licenciada Loli. Bueno, entonces en base a todo esto podemos decir que gracias a Dios los modelos pedagógicos se han ido transformando a medida que ha pasado el tiempo, porque no nos quedamos en un modelo tradicional donde el estudiante todavía siguiera pasivo en su aula de clases. Afortunadamente pues ya es un estudiante pasivo y ha ido cambiando la educación. Muy bien, adelante. Vamos entonces a dar una pequeña síntesis. Se puede decir que la educación siempre ha tenido un papel importante desde que el ser humano empezó a preguntarse sobre el mundo que lo rodea. Por eso vemos cómo el mundo moderno ha sido un pilar fundamental para las sociedades, por lo cual se nos invita a todos los entes relacionados con ella a entrar en una reflexión pedagógica sobre los modelos pedagógicos, enfatizando en un cambio de paradigma que se enfoque principalmente en la formación integral del educando y la labor del docente para mejorar la práctica educativa y la calidad de vida en los diferentes espacios sociales. Pues sí, también podemos decir que los modelos pedagógicos han ido actualizándose y por eso hoy en día tenemos un modelo pedagógico social y cognitivo, adaptado al mundo cambiante y globalizado, para ir a la par con los cambios del tiempo. Muchas gracias por la participación de la panelista número 1, licenciada Loliluz Navarro, Con mucho gusto. y la panelista número 2, Jenny Alzandre Pastrana Alzandre. Gracias. Gracias.